Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora de lactancia y deportiva desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Lorena Beitia y María Girado. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, qué bien desde Argentina que estamos hablando. Esto del Zoom y de Internet es maravilloso poder estar así como si estuvierais aquí al lado. Qué bien. Por favor, Sí. contadnos cómo habéis llegado a formar Actualizados, ¿no? ¿Cómo surgió vuestro interés por la psicología, ¿no? Si siempre habíais querido ser psicólogas y todo esto. Empecemos, no sé, Lorena, ¿cómo fue el Bueno, interés por eso? bueno, te cuento un poco, nosotras somos psicólogas las dos, trabajamos juntas durante 10 años en el Hospital Alemán de Buenos Aires, eh, y bueno, nosotras trabajábamos en lo que es salud mental pediátrica, cada una previamente había hecho otros recorridos, siempre en el trabajo con niños y adolescentes. María, además de ser psicóloga, es musicoterapeuta, fue su primer carrera. Las dos egresamos en el año 97 de la universidad, o sea que ya tenemos unos cuantos años de recorrido, siempre dentro de lo que es el trabajo con niños y bueno, con adolescentes, y en los últimos años más focalizado a todo lo relacionado con lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y bueno, a partir de nuestro interés por las evaluaciones y al empezar a recibir en el servicio del hospital cada vez más niños con desafíos en el desarrollo, que queríamos hacer diagnósticos precisos, nosotras, bueno, administrábamos horas de juego, algunas escalas de observación, o aplicábamos lo que es el inventario IDEA, y bueno, surgió a partir de ahí la necesidad de formarnos en una evaluación más estandarizada, y ahí fue que conocimos hace ya unos 7, 8 años atrás lo que es la evaluación A2 para el diagnóstico de autismo, la escala de observación para el diagnóstico de autismo y la entrevista a padres para el diagnóstico de autismo ADR. Y bueno, decidimos juntas, ya que trabajábamos juntas y éramos compañeras, decidimos formarnos en estas evaluaciones y empezar a aplicarlas con nuestros pacientes o niños que nos iban derivando. Y bueno, y ahí empezó todo un camino de apasionamiento por el trabajo con las personas dentro del espectro de autismo, y a partir de ahí surge la posibilidad de empezar nosotras a traer a Argentina, a Buenos Aires puntualmente, que es donde estamos, donde nosotras vivimos, formaciones que de pronto estaban en Europa o en Estados Unidos y que acá no se conocían, ¿no? Fue a partir de allí que decidimos conformar lo que hoy es Actualizados, que es, digamos, bueno, una asociación para formar profesionales. También seguimos con nuestro interés por evaluar, por hacer, digamos, evaluaciones nosotras en forma directa a los niños, bueno, por dar los diagnósticos, por todo lo que tiene que ver con tender redes a otros profesionales, a docentes, con lo que tiene que ver con la detección temprana. Trabajar con familias, ¿sí? Esto de lo virtual, a todos los profesionales también nos puso una luz roja, ¿no? De cómo estábamos trabajando. Las herramientas las tienen que tener las familias. Entonces, bueno, también estamos pudiendo llegar a muchas familias, ahora que es virtual, porque para las familias es mucho más accesible que quizás venir un día entero de fin de semana a una capacitación, ¿no? Sí, esto estamos viendo también en mi entorno, que es de lactancia, básicamente, ¿no? Y estos temas que por un lado no es tan agradable, ¿no? Como el contacto físico, pero por otro lado puedes llegar a gente que de otra manera no llegarías.
Una de las cosas que más nos preguntan, sobre todo en el foro, es esos principales síntomas o signos, ¿no? Que los padres igual notan que mi hijo es un poco, hay algo que no está bien, ¿no? Y sobre todo pues si ya has tenido otro, o que dices, este tiene algo diferente, ¿no? ¿Qué es los síntomas o signos que deben fijarse, ¿no? Y que podrían ser indicativos de autismo? Sí, los principales signos de autismo son que no señala, que quizás a veces el padre presiente que no escucha o que pareciera que no escucha. Algunos chicos con autismo no pueden establecer contacto visual. Otros tienen manierismos, movimientos con las manos. El tipo de juego que van haciendo quizás es como más repetitivo. Más solitario, algunos no involucran al padre o al hermano, algunos chicos también tienen intereses restringidos, que solo hablan de un tema, o que tienen solo un juguete, o que juegan siempre de la misma manera con un juguete, algunos no presentan gestos, algunos presentan ecolalias, o sea, el espectro de autismo es amplio, Sí, hay muchos signos. Lo que es muy importante es que cuando el padre ve, porque los padres ven y saben, ¿no? sí. Quizás no está desarrollándose comúnmente, eh, poder hacer una consulta temprana, ¿no? No esperar que ella va a hablar, porque quizás algunos tardan también en hablar. Cuando ven signos que quizás no son acordes a lo que ellos esperan, o comparando con un hermano, con un primo, en una plaza, ¿no? Poder animarse a hacer una consulta. Claro, porque entonces parece que entonces es muy importante, ¿no? El diagnóstico precoz. ¿A partir de qué edad podemos pensar que puede haber un trastorno del espectro autista? Bueno, a partir de los 12 meses ya pueden aparecer los signos. Incluso esta evaluación que nosotros administramos ya se puede aplicar a partir de los 12 meses. Y ya, digamos, como ahí hablaríamos de que hay preocupación de signos de autismo, ¿no? Como que se enciende una señal de alarma que nos indica que hay que empezar a intervenir, que algo en el desarrollo, en la comunicación o en la interacción social o en las conductas de ese niño o niña que tenemos enfrente, no está del todo bien, ¿no? Ya lo podemos empezar a ver a partir de los 12, 18 meses, donde también es importante que los pediatras estén formados en conocer cuáles son los signos de alarma, o en administrar de pronto algún cuestionario, como el cuestionario chat, que son preguntas a los padres sobre el juego y la interacción social. Y bueno, y a partir de ahí se puede hablar de que hay preocupación de signos de autismo, ¿no? Que se enciende esa luz que nos dice, bueno, acá hay algo en el desarrollo que no anda del todo bien y que merece ser atendido tempranamente. De pronto el diagnóstico, que si bien obviamente que en la infancia los diagnósticos, bueno, siempre como se dice, que se escribe en el lápiz, porque no es cuestión de etiquetar a las infancias, pero sí de pronto saber que cuanto antes podamos intervenir, mejores van a ser o mayores van a ser las posibilidades que va a tener esa persona para su desarrollo futuro, ¿no? Entonces sería, digamos, a partir de los 31 meses, donde ya se podría hablar de que la persona, digamos, cumple criterios diagnósticos de un trastorno del espectro de autismo. Es que ahora saliendo un poquito... Con respecto a esto que dice Lorena, acá en nuestro país, a algunos profesionales y algunos médicos todavía les cuesta poner tempranamente por esto de las etiquetas, y realmente es muy importante poder saber qué le pasa a ese niño para poder brindarle un tratamiento adecuado, ¿no? A eso iba, que tengo una amiga del grupo de lactancia, de hecho, que tardaron muchísimo en diagnosticarlo. Primero que si era sordo, que si no sé qué, ¿vale? Y ella, en el momento que se lo diagnosticaron, fue como, uff,
Qué alivio. Dice, ya sé que eso de etiquetarlo queda muy mal y tal, pero ahora ya sé, ya puedo decir a la escuela, no, mira, es que mi hijo tiene este trastorno y se tiene que tratar de una manera u otra, ¿no? Entonces, claro, supongo que es muy importante tener una técnica de diagnóstico, como decíais, ¿no? Que esté estandarizada, ¿no? Que esté probada, ¿no? Que esté, tenga pues, un reconocimiento internacional. Y vosotros utilizáis una técnica llamada A2. ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste y cómo se llevaría a cabo? Sí, herramientas para evaluar autismo nosotros utilizamos dos, A2 y ADR, ¿sí? El A2 es una observación directa con el niño en la que vamos presentando distintas actividades y distintos juegos para observar esos signos de autismo. Si vamos presionando, se llaman presiones, ¿no? Le vamos presionando al niño para que salgan esos signos de autismo a través de distintas actividades. Y después está la entrevista ADR, que es una entrevista muy larga en la que también buscamos los signos de autismo, pero entrevistando a los padres sobre todo el desarrollo del niño, ¿no? Claro. Entonces usamos las dos herramientas, ¿sí? Una que nos da la observación directa al niño y otra que nos da un montón de información de cosas que quizás en la observación no salen, como si el chico tiene interés restringido por algún tipo de objeto, o si tiene rituales, ¿no? Para ir al colegio, o si tiene alguna cuestión sensorial que no salió en la observación, pero quizás con la ropa, ¿no? Eso nos lo cuentan los padres. La comida, Entonces, ¿no? También. ¿Cómo? La comida. La comida, restricciones en la comida, que en esa observación quizás con el niño no salen, y después cuando charlas con los padres hay un montón de cosas que aparecen, y bueno, con las dos herramientas el diagnóstico es mucho más preciso. Claro, porque además habéis comentado que también se hace con niños muy pequeños que casi ni hablan, ¿no? Sí, muchas veces pueden ser grandes o pequeños y no tener lenguaje, pero lo que se observa, digamos, es la comunicación en general, independientemente de la presencia o no del lenguaje, el juego y la presencia de conductas repetitivas y estereotipadas que tiene que ver con esto de por ahí si hay juegos repetitivos, ¿no? Si aparece esto quizás de alinear los juguetes, de ponerlos todos en fila, de agarrar un juguete, por ejemplo, y presionar muchísimas veces la misma tecla, de quedarse de pronto con el movimiento de las rueditas de un auto, o de la hélice de un helicóptero. O sea, todo este tipo de comportamientos también se van observando en la evaluación, y bueno, y toda la comunicación en general, el juego, la interacción social, si nos mira, si nos dirige sus palabras, si nos dirige sus gestos, cuáles son los gestos que aparecen, y cuando ya son más grandes, si hay lenguaje verbal, bueno, se le hacen una serie de preguntas, donde también se exploran sus emociones. Bueno, es una evaluación muy completa. Sí, también algunos chicos que son más grandes, que tienen lenguaje, usan lenguaje idiosincrásico, ¿sí? Quizá que es un lenguaje como más técnico. En vez de, por ejemplo, decir boca, dicen zona oral, ¿no? Esto también es como muy específico de las personas con autismo que tienen lenguaje, ¿no? Claro. Cuando hablan, usan un lenguaje como más adulto, como más técnico. O también en la entonación, que es el tipo de, por ejemplo, como un lenguaje más neutro, como si fuese un español neutro, o un lenguaje televisivo que se le llama, cambiando un poquito el acento, la entonación de su forma de comunicarse. Y bueno, como dijo María, que es un espectro y que cada persona es totalmente singular e individual, bueno, y vamos a encontrar personas que tengan un muy buen desarrollo del lenguaje, incluso por ahí leen en inglés y en español, personas que quizás logran adquirir el lenguaje tardíamente, o que lo adquieren y luego lo pierden. Esto hay que amiga sí hablaba los dos idiomas, en inglés y en español, sí, y en catalán. Claro, sí, sí. Claro. Y los chicos que son más grandes, que tienen lenguaje verbal, muchas veces tienen dificultades sociales, ¿sí? Porque no interpretan el doble sentido de las cosas, son como más algunas personas son como más literales, ¿sí?
y bueno, muchas veces tienen dificultades sociales porque los demás interpretan que a él no les interesa, que a él no le interesa jugar, que a él no le interesa ser parte, y en realidad, bueno, tienen una dificultad para acercarse a algunos, bueno, y hay que ayudarlos también en esto, ¿no? Y esto es un poco porque se salen de su zona de confort, de su zona de conocimiento, ¿les da miedo o es simplemente no, se desconoce? ¿Qué cosa? ¿Por qué tienen las dificultades sociales? Sí, las dificultades sociales, repetir siempre lo mismo, no hacerse, por ejemplo, esta amiga tenía muchas dificultades en introducirle alimentos diferentes, ¿no? Siempre tenía que comer lo mismo, el plato y el mismo tenedor y todo igual. Sí, porque algunos son como muy estructurados, tienen muy poca flexibilidad y se quedan con lo que conocen y manejan, ¿no? Y les cuesta introducir cosas nuevas, por eso la flexibilidad es algo que se trabaja mucho en los tratamientos, ¿sí? Claro. ¿Y cuál sería el principal y primer consejo que dais a los padres con un niño diagnosticado? Cada niño es diferente, ¿sí? Es muy importante poder creer en lo que los padres miran, lo que los padres observan, ¿sí? Los que más saben sobre el niño son los padres, ¿sí? Y poder estar en las sesiones es muy importante, poder tomar herramientas en las sesiones para poder llevar a la casa y trabajar, porque son los que más horas están con los niños. Es muy importante también compartir con otras familias. Ahora, hace varios años, con Lorena estamos trayendo unas capacitaciones que es para trabajar con hermanos, ¿sí? Y ahí vemos también lo importante que es el espacio de los hermanos, de poder compartir con otros hermanos las dificultades que tienen al vivir con un hermano con discapacidad. Los padres también necesitan poder compartir, no sentirse solos en esto de ser papá de un niño que quizás necesita mucho más que otros niños, ¿sí? Armar redes es muy importante. Sí, porque esto se enlaza con la pregunta que os iba a hacer ahora de que hay muchas familias que les preocupa qué pasará en el futuro, ¿no? A partir del diagnóstico, ¿no? De si es posible predecir cómo será su comportamiento futuro y si, por ejemplo, pues podrá convertirse en una persona independiente, pero ya habéis comentado de que cada caso es diferente, pero supongo que el estar con otros padres y ver otros niños de otras edades, pues te puedes dar una idea o no, o cada niño es un mundo y no tiene nada que ver un caso con otro. No, cada niña es totalmente diferente, pero lo que nos parece sumamente importante también y que queremos dejarlo como mensaje es pararse un poco en las posibilidades que tiene esa persona, ¿no? Es decir, si bien va a tener un montón de desafíos y cosas que le van a costar por ahí un poco más que al resto, pero seguramente va a tener un montón de recursos y capacidades y cosas en las que se va a destacar con respecto al resto. Entonces poder pararse también desde ese lugar, ¿no? Es decir, si es como vos comentabas de ese chico que conocés, que habla 2 idiomas, otras personas pueden tener muchísima habilidad para la parte de tecnología, de manejo de sistemas de computación, o para el arte, o para dibujar, o para muchísimas cosas, ¿no? Entonces también ayudar a las familias, también a los docentes, a pararse desde ese lugar, ¿no? Desde ver cuáles son las capacidades, qué es lo que nos puede ofrecer también esta persona, en qué se puede destacar, digamos que sus intereses restringidos no sean un obstáculo, sino que, o sea, con la persona con autismo hay que trabajar para que también no solamente hable de su interés, sino que también a la otra persona puede llegar a querer comentar qué es lo que le interesa, o que haya un intercambio y un ida y vuelta, que quizás le cuesta. Y a las otras personas también decirles que esos intereses pueden ser sumamente valiosos, y que tenemos que tomarlos y potenciarlos, ¿no? Sí, nosotros en Actualizados estos años tuvimos oportunidad de conocer a muchos profesionales de Estados Unidos, de España, y conocimos a Barry Prisant, que justamente tiene un libro muy, muy recomendable que se llama Seres Humanos Únicos, ¿sí? Y él habla justamente ahí de todas las posibilidades y de las maneras que hay para acercarse a personas con autismo, así que este libro súper recomendamos. Y ahora, el 16 de octubre,
tenemos una conferencia con Catherine Lord, y ella va a hablar justamente de lo que vos estás diciendo, ¿sí? De qué cosas, ella tiene un estudio en niños, en personas que se fueron niños y que ahora tienen 30 años, entonces nos va a decir qué cosas podemos ir anticipándonos, ¿no? ¿Qué vivieron estas personas y que quizás algunas personas con autismo también puedan necesitar como para ir, ¿cómo se dice? El camino, alisando un poco el camino, allanando un poco el camino con la experiencia de otras personas con autismo, ¿no? Claro, es que es eso que decís, que cada caso es particular, pero a nivel global, a nivel general, pues seguro que hay muchos casos parecidos que se puede aprender. Qué interesante. Justamente ahora vamos a escuchar a Catherine Lord en ese estudio que ella tiene, que justamente la idea que ella tiene de compartir esto es para que nosotros podamos dar herramientas a las familias y que las familias puedan anticipar algunas cuestiones que según los perfiles de sus hijos puedan llegar a repetir, ¿no? Claro, si bien cada persona es totalmente singular y particular, pero bueno, las dificultades se centran principalmente en 3 áreas que tienen que ver con la comunicación, verbal y no verbal, la interacción social y la presencia de conductas repetitivas e intereses restringidos, ¿no? Entonces esto sería el común denominador de las cuestiones que aparecen en las personas con autismo, pero no quedarnos en eso, sino que también tienen muchas habilidades y cosas en las cuales se pueden destacar un montón, bueno, y pararnos en esas cuestiones también, ¿no? Claro. Y siguiendo con el tema del futuro, ¿hay alguna orientación laboral que resulte más adecuada para una persona con autismo? Como decía Lorena, algunas personas con autismo tienen habilidades y destrezas que son superior a la media de las personas de su edad. Entonces, bueno, hay que mirar eso, ¿no? Hay que mirar en qué es bueno y qué estrategias puede necesitar para destacarse en eso. Hay una empresa en Dinamarca que se llama Specialisterne, que justamente está trabajando a nivel mundial para preparar entornos laborables para que puedan trabajar con una persona con autismo, ¿no? Hay muchas personas que tienen autismo que tienen mucha habilidad en la tecnología, o que tienen mucha memoria, o que pueden destacarse en estas áreas así a nivel laboral. Entonces ellos preparan al equipo que va a trabajar con él, como para decir, no saluda, o quizás no inicia porque tiene este diagnóstico, pero no quiere decir que no quiere conversar o que no puede hacer determinada cosa, ¿no? Eso a nivel mundial, lo están haciendo acá en Argentina el año pasado, trabajaron en varias empresas, y realmente es muy interesante, ¿no? Cómo pueden preparar los compañeros que van a trabajar con esta persona. Claro, y a ellos mismos para insertarse laboralmente, ¿no? Hacen un doble trabajo. Claro, para preparar a estos chicos, ¿no? Y chicas para el entorno laboral, ¿no? Claro, porque quizás se destacan, porque tienen memoria o saben realizar la parte de tecnología, bueno, y les dan un poco de habilidades sociales, un poco de estructura, ¿no? Para que se puedan desenvolver mejor. Claro, acá nosotros, digamos, en lo que es Latinoamérica, porque bueno, conocemos bastantes profesionales a partir de nuestro trabajo con actualizados de todos los países de Centroamérica y Sudamérica, es como que venimos como un poco desfasados en cuanto a lo que es el trabajo o la detección, entonces estamos avanzando en lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz, y bueno, y es un desafío nuestro también para el futuro, el poder hablar de autismo y vida adulta, del tema del futuro de las personas con autismo, ¿no? Que quizás en Estados Unidos o de pronto en algunos lugares de Europa ya tienen un mayor desarrollo con respecto a esto, nosotros todavía venimos un paso atrás, y estamos trabajando fuertemente para un diagnóstico precoz, y no que un chico o una chica sea diagnosticado de pronto al ingresar en la escuela primaria, ¿no? Entonces, es como una asignatura un poco pendiente, que por eso convocamos a la doctora Lord a dar esta conferencia, y por eso estamos empezando también a ver que es un gran desafío lo que es la adolescencia y la vida adulta de las personas dentro del espectro de autismo. Porque entiendo que cuanto más tarde se haga el diagnóstico,
más tarde se llega, ¿no? a trabajar y resolver algunas dificultades, ¿no? Y mientras más tarde damos el diagnóstico, quizás nos perdemos de lo que es la plasticidad neuronal que tienen las personas con más capacidad cuando son más pequeños, ¿no? Siempre van a poder seguir aprendiendo, siempre van a poder seguir conectando, pero bueno, mientras más chiquitos son, la plasticidad neuronal es mucho más. Claro, porque una de las cosas que también ocurre, supongo que los padres se van dando cuenta de que hay algo que no está bien. No sé si tratáis un poco también trabajar con los padres. Igual ahora voy a decir algo un poco fuerte, pero vosotras me corregís. El duelo de esos padres por ese niño que no es lo que ellos pensaban. Yo creo que Vaya, que no es una discapacidad como que de repente pues tienes un bebé que tiene un Down o que es ciego o que le falta una mano, sino que es algo que supongo que ves tu niño que va, bueno, pues con un niño normal, corriente, Y que siempre poco a cuando uno poco... espera, claro, cuando uno espera un hijo tiene una expectativa con respecto a eso. Muchas veces hay que hacer diferentes duelos al encontrarse con la persona y no la persona que uno imaginó que iba a ser, ¿no? De pronto uno esperaba un varón y tiene una nena, o esperaba una persona, no sé, un hijo rubio y es moreno, o sea, así puede pasar también con encontrarse con un hijo con una discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, también es el trabajo, como dice María, de encontrar otros grupos de pertenencia, grupos de padres, y el trabajo de los profesionales con la familia en todo es decir, en su totalidad, ¿no? Y la verdad es que los padres nos enseñan muchísimo, ¿no? Nosotros hace muchos años que trabajamos con la familia y realmente ellos nos enseñan un montón, ¿no? Porque las preocupaciones son otras, el sistema familiar es otro, o sea, lo que se genera en las familias, los valores que se generan en los padres, en los hermanos, realmente es un duelo al principio, pero después hay un montón de ganancia a nivel humano, ¿no? Que ganan estas familias, los hermanos, los padres, realmente... La escala de valores como que cambia, ¿no? Como que cambia la escala de valores, ¿no? La escala de valores cambia. Claro, o sea, al principio va a ser un proceso, cada familia lo vivirá diferente de lo que, bueno, de lo que uno imaginó para ese hijo, y bueno, y la angustia obviamente por el futuro, por cómo le va a ir, por la autonomía que va a lograr, que creo que es algo que nos angustia a todos como padres, el pensar en el futuro de nuestros hijos, pero quizás si nuestros hijos tienen algún desafío mayor, tienen alguna dificultad, bueno, esa angustia, esa incertidumbre, quizás sea un poco más grande, pero bueno, que eso no nos paralice como para poder brindarle todos los recursos y todos los apoyos que sean necesarios. Y es importante por eso esto de poder incluir a los hermanos, ¿no? Porque los hermanos van a hacer que tiempo estén con estas personas con discapacidad. Entonces poder pensar... Ahí se volvió a abrir. Espera, sí. Sí. No sé por qué. Vale, ya está. Y es muy importante que los hermanos no se sientan solos, ¿no? Porque después van a ser ellos los que acompañen en este futuro. Claro, y también trabajar para una sociedad más inclusiva, ¿no? Es decir, trabajar desde los, bueno, ustedes que están con el tema de niños pequeños, quizás trabajar con las guarderías o jardines maternales, los kinder, ¿no? Es decir, trabajar con los docentes que están en el nivel inicial de educación, con los docentes también de escuela primaria y secundaria, ¿no? Es decir, bueno, es un gran trabajo y bueno, obviamente te agradecemos esta posibilidad y creo que visibilizar cada vez más a las personas con autismo nos hace, bueno, formar entre todos una sociedad que sea también más inclusiva, ¿no? Para que su futuro y para que su desarrollo sea lo mejor posible. Sí, no quedarnos solo con lo que se ve, ¿no? Poder
conectarnos con las personas. Nosotras tenemos hijos, ¿no? Nuestros hijos se conectan con las personas con discapacidad de corazón a corazón, porque desde que son chiquitos están con nuestros pacientes, vienen a donde nosotros trabajamos. Conocen, ¿no? Claro, a personas con... Entonces, el poder sacar esa barrera que quizás los adultos todavía tenemos, ¿no? Si ya los chicos comparten con otros chicos bueno, que están en silla de ruedas, pero que juegan, le interesa, juegan un montón de cosas que te gustan a vos, ¿no? Poder sacar eso que se poder conectar de corazón a corazón, ¿no? Sí, quería hablar de dos cosas ahora. Me queda solo una pregunta, pero quería tener dos detalles. Uno es lo que estáis comentando de la visibilidad, ¿no? Del percibir, de que la sociedad sea más consciente de que hay esta situación y que tampoco pasa nada, o sea, que se puede manejar y que se puede incluir a cualquier niño, niña, adolescente, adulto que tenga esta característica, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, a veces los adultos quizás algunos tienen temor, ¿no? Se alejan o miran demasiado, ¿no? Y quizás los chicos lo hacen, se pueden aceptar con más naturalidad, ¿no? Yo creo que de a poco la sociedad va a ir pudiendo ser más natural, ¿no? Y va a poder relacionarse con la persona y no con el envase, ¿no? Sí, sí. ¿Creéis el otro día en un curso de una persona de acá de Argentina, que es una mamá que tiene un chiquito con discapacidad, nos mostró un video en el que había una madre y un chiquito mirando un video y el juego era que había que imitar, ¿no? Entonces el chiquito imitaba, ¿no? Se tocaba acá, el chiquito imitaba todo, y la madre, cuando el que estaba haciendo la imitación tenía una discapacidad, no podía imitar y hacer el juego, ¿no? Porque se quedaba como mirando. Claro, se quedaba en la dificultad, en que era una persona con discapacidad, entonces ese juego no lo podía hacer y se quedaba. Y en cambio, el hijo o la hija sí lo podían hacer, o sea, se conectaban desde otro lugar, sin importar que la persona estuviera en silla de ruedas o tuviera una parálisis, una discapacidad. Y en ese camino estamos, ¿no? En el proceso de incluir, pero que incluir no sea algo externo, sino realmente poder conectar y hablar y compartir trabajo, colegio, de compras con personas que son diferentes, ¿sí? Y el hecho de que la pandemia ha hecho que nos comuniquemos más a nivel virtual, ¿no? Más a nivel de ordenador, ¿no? Habéis comentado varias ocasiones que las personas que tienen estas características son como más tecnológicas. ¿Creéis que entonces... Algunos. Bueno, algunos, sí. Sí. ¿Creéis que entonces estas personas tienen, digamos que estas características que la pandemia nos ha llevado, les favorece por no tener ese contacto físico? Por ejemplo, en muchos lugares del mundo pues se está haciendo escuela online, ¿vale? No se puede ir a la escuela. Sí, acá de hecho está pasando, ¿no? Eso acá en Argentina, eso. sí. ¿Eso favorece o no a las personas que tienen estas características? No, quizás les es menos, para algunas personas con autismo, la presión social, el compartir con otros es como mucho, como muy arduo, ¿no? Entonces quizás poder aprender sin estar, o sea, el recreo para algunas personas es lo más difícil, ¿no? Es mucho más fácil quedarse escuchando a la profesora que después salir al recreo. Entonces quizás para algunos chicos aprender así sea con menos presión, pero bueno, yo creo que no es lo ideal, ¿no? Porque nos estamos perdiendo de un montón de cosas. Pero seguramente sientan menos presión en lo escolar al solo tener que aprender conceptos y no estar teniendo que interactuar todo el tiempo, ¿no? Claro, pero seguramente también ha sido todo un desafío y lo sigue siendo todos estos cambios, porque más allá de lo que comenta María, también, bueno, para las personas con autismo, para todos nosotros, haber cambiado todo nuestro estilo de vida fue difícil, ¿no? Adaptarnos a estas nuevas formas, y bueno, y desde ya que para ellos también, y quizás son a veces un poco rutinarios, y como que ir al colegio a tal horario, almorzar en tal horario, recorrer tal calle hasta llegar a la escuela todos los días.
No, y también debe ser difícil el tema de la imagen, ¿no? De repente tener un montón de personas en el Zoom. Yo tengo uno pacientito que hacemos grupo de habilidades sociales y siempre me dice que no, somos 5 nada más, y siempre me dice que no le anda la cámara. Él prefiere estar oculto, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos antes, cada persona es distinta, hay muchas cosas de lo virtual que están buenísimas, otras cosas que ir al colegio de manera presencial también están buenísimas, pero bueno, es lo que nos está tocando, ¿no? No lo estamos eligiendo. Es un desafío para todos. Sí, con el tiempo que ya llevamos, ¿no?, de confinamiento y de restricciones y todo esto, ¿habéis visto mejora o habéis visto, bueno, o ha sido, algunos han mejorado en alguna cosa y otros han empeorado? Yo creo que lo que está muy bueno de hacerlo virtual es que podemos entrar en las casas, podemos entrar en un montón de cosas, entonces podemos trabajar cosas in situ, ¿no? Y vemos otras situaciones que quizás en el consultorio no veíamos, entonces eso está buenísimo. Hay chicos que el encierro no les está haciendo bien, y bueno, que ya necesitan, nosotros acá en Argentina, bueno, depende de la zona, hay lugares donde se puede atender presencialmente, otros no. Acá en Buenos Aires, en el lugar donde yo trabajo, tienen la opción las familias y los terapeutas si quieren de hacer presencial. Algunos empezaron a hacer presencial porque ya el tema de hacer virtual era un poco cansador, ¿no? Hacer todo el colegio virtual, hacer las terapias virtual, ¿no? De paso les da un recreo de salir, de poder jugar de otra manera, que ya estábamos extrañando tanto los chicos como los terapeutas, ¿no? Sí, sí. Y ya para terminar, se ha hablado mucho de las causas que pueden derivar en algún grado de autismo, ya sean de tipo genético como derivadas del propio ambiente de desarrollo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? El autismo, uno nace con autismo, si no es que yo porque tuve determinada interacción voy a tener autismo. Uno nace con autismo, es una condición biológica, ¿no? Neurobiológica. Antes se pensaba que, hace muchos años, que era la respuesta a algo de los padres. A un vínculo materno, filial. Bueno, en realidad hoy se sabe que no, ¿no? Que la persona nace con autismo, lo que pasa es que, bueno, vamos a ir descubriéndolo en distintas edades, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Muchas veces el padre, lo que hay que trabajar muchas veces es que como el niño no responde, el padre le deja de hablar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la interacción para ayudarlo a ese padre a que siga comunicándose, aunque no tenga tanta respuesta, ¿no? Pero no es que es respuesta a algo que hicieron los padres, eso no es así. Pero sí que es genético, es decir, ¿viene de herencia familiar o es algo que ocurre en el parto o en el embarazo? No, es algo neurobiológico, todavía no se encontró genéticamente cuál es, ¿sí? Pero uno nace con eso. No se encontró todavía, no se encuentra. ¿Tiene primos, parientes o así que puedan, hay más posibilidades? Sí, muchas veces, el otro día, por ejemplo, me escribió una persona de una provincia de Argentina que a su hijo le acaban de diagnosticar y me dice, yo veo que yo tengo algunos signos, pero a mí es una persona adulta. Eso es común, ¿no? Que haya un padre, claro, un hijo. En los estudios que por lo menos sobre los que hemos escuchado, como que hay mayor prevalencia en hermanos, en primos hermanos, pero bueno, está como en investigación, pero sí se observa que hay mayor prevalencia en hermanos y en primos hermanos también. Y de pronto, como dice María, también en padres o madres que no han sido diagnosticadas y que de pronto de adultos se diagnostica a raíz del diagnóstico de porque luego hay una variedad súper amplia, ¿no? Desde lo que decíais, un niño que está allí solo con sus dinosaurios o sus legos o lo que sea, hasta pues una madre que de repente se da cuenta de que ella tiene esos rasgos y no se había dado cuenta hasta la edad adulta, ¿no? O sea, me imagino que hay muchos rasgos también, muchas... Sí, el espectro es muy amplio y hablamos de autismo con chicos totalmente distintos, entonces también claro. En algunas personas pasa como más
desapercibido o enmascarado. Claro, ¿no? y el tema de las mujeres, nosotras estuvimos también trabajando en capacitaciones con una profesional que creó Mujeres TEA, Cintia D'Agostino, y ella investiga también al respecto del diagnóstico que hay en las mujeres, ¿no? Como que muchas veces pasan desapercibidos porque por ahí sus intereses restringidos son más típicos de cualquier otra niña, porque a veces sus conductas un poco quedan como enmascaradas o pasan desapercibidas, o no hay de pronto una discapacidad intelectual, o no hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. Entonces, bueno, como que quizás hasta la adultez no son diagnosticadas. Entonces también una de las cosas que nos propusimos este año es trabajar en pos de esto, ¿no? De mejorar el diagnóstico en las mujeres, y un poco hablar también de autismo y vida adulta, ¿no? Como empezar a poner sobre la mesa en Latinoamérica, que es a donde más llegada tenemos, estas temáticas, ¿no? Porque no hay como decir, no sé, grado 1, 2, 3 hasta el 7, sino que tienen diferentes nombres, ¿no? No, sí hay severidad, ¿no? Puede haber, hay 3 grados de severidad, depende de los apoyos que necesiten, pero en las mujeres estábamos detectando solo a las que son más graves, y quizás las que son más leves pasaban porque nosotros los terapeutas no sabíamos mirar bien, ¿no? Entonces los terapeutas nos tenemos que afilar más el ojo con mujeres porque se nos estaban escapando en el diagnóstico. Es que yo me pierdo un poco, como tampoco no es un tema que conozco mucho, me pierdo un poco cuando hablan de Asperger o de TDA, o ¿es todo lo mismo por diferentes nombres o diferentes grados de severidad? No, Asperger está dentro de autismo. Ahora en el DSM-5 no se habla más de Asperger, y los signos que tienen las personas con Asperger se llama autismo, y en general las personas con Asperger tienen desafíos menores que otras personas con autismo que quizás no hablan, que quizás tienen conductas más repetitivas o que tienen conductas más disruptivas, ¿sí? Claro, pero hoy, digamos, la nominación que se les da es trastorno del espectro autista, por eso, bueno, se habla de TEA, y después lo que vos decías es un trastorno por déficit de atención, que sería el TDA. Sí, no tiene nada que ver. Puede haber una persona con autismo que tenga asociado un trastorno de atención, o una hiperactividad, o una depresión. Es decir, puede tener un diagnóstico asociado a otro, pero son 2 cuestiones distintas. Y el tema con el diagnóstico de Asperger es que según el DSM-5 no se habla más de Asperger, pero todas las personas que ya están diagnosticadas y todos los profesionales que venimos viendo los signos de autismo, todavía nos cuesta dejar esa denominación, y bueno, lo seguimos llamando, y ellos se siguen llamando con Asperger, ¿no? Claro, es que a mí, como no es un tema que lea todos los días, pues es algo que me confunde de, a ver, esto y el otro, entonces, vale, sí, así ya me queda un poco más claro. No sé si hay algo que os gustaría comentar que no os haya preguntado. No, nosotros estamos muy contentas de poder haber tenido esta entrevista con vos. Realmente nos parece muy importante hablar de autismo, nos parece muy importante poder detectar tempranamente. Nuestro mensaje es que no se queden solos, que puedan armar redes, tanto los profesionales, los padres, los hermanos, ¿no? Para poder acompañarse y para poder apoyarse, ¿no? Y tener más recursos y más estrategias para lo que nos toca a cada uno. Voy a mirar una pregunta que nos han hecho antes. Dice, buenas tardes, mi nombre es Gema y somos de Sevilla, tenemos un hijo de 6 años casi. En principio, diagnóstico trastorno generalizado del desarrollo, aún por confirmar. Nos gustaría algún consejo sobre gestión de rabietas cuando tu hijo aún no entiende la causa, efecto o acto-consecuencia. Es muy importante lo que es apoyos visuales, ¿sí? Las personas con autismo, algunas personas con autismo, la mayoría, se pueden organizar mucho mejor con apoyos visuales. Entonces es muy importante hacer agendas visuales sobre los distintos momentos del día,
hacer dibujos visuales, ¿no? De qué es si es los pasos de una actividad. Trabajar, ¿no?, con la anticipación, a partir de lo visual también. Trabajar con la anticipación, ¿sí? Apoyos visuales es algo como que en la mayoría de las personas que trabajamos con autismo usamos para favorecer a estas personas, ¿no? Muy bien, pues... Puede ser con imágenes, puede ser con fotos. Claro, incluso se pueden hacer las imágenes entre todos, ¿no? Que el propio niño haga la imagen, con lo cual lo ve él más, o elija él la foto y, ¿no?, y se recorte de una revista o se imprima de algo. Claro, se puede hacer o calendarios, o agendas, o tarjetas. Es decir, eso depende, lo pueden trabajar en conjunto entre la familia y los terapeutas, con los docentes también. Eso con chicos que quizás tienen poco lenguaje, y también con chicos que quizás tienen lenguaje, pero necesitan un apoyo con la palabra, ¿no? Hay muchos usamos apoyos visuales. Yo, por ejemplo, tengo una agenda y si no escribo, no existió. Después ni la miro, pero bueno, el apoyo visual es algo que es muy importante para las personas con autismo. Yo decía que la idea de involucrarles también a ellos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando mis hijas eran muy pequeñas que el calendario de lo que hacíamos el sábado, ¿no? De que si íbamos a comprar, que si íbamos, yo que sé, a poner gasolina al coche, todas estas cosas, ¿no? Y eran ellas, o sea, nosotros decíamos, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, vosotras organizarlo, ¿no? Entonces ellas hacían el dibujo, ¿no? Claro, Y recortaban, sí, y decían, hecho, mira, pues... Las agendas las llevan ellos directamente, sí, como colgando, ¿no? Como una carterita con la agenda, con las distintas imágenes o pictogramas que a veces se utilizan con velcro, o en los consultorios también pueden ser imágenes imantadas, pero bueno, ellos muchas veces tienen agendas diarias de mano para trasladar y para ir manejando. Sí, cuando no tienen lenguaje, para poder pedir lo que quieren hacer en ese momento, ¿no? Sí. Sí, además es que como les involucraba, porque si no las teníamos que ir arrastrando, ¿no?, a todas partes, y en cambio como les involucraba una lista de la compra, ¿no?, a ver qué necesitamos, ¿no? Pues cada uno hacía su lista y vamos pues cada uno por su lado, ¿no? O sea, una hija con mi marido y otra hija conmigo, y cada uno pues íbamos haciendo la compra, ¿no? Y eran ellas las que, esto, mamá, y que llegamos tarde, que tenemos que ir a la farmacia, que si no cierran y que no sé qué, y era ya otra historia que ¿no? Arrastrándolas, y eran niñas normales, digamos, con lo cual pues niños que les cuesta más, pues poder involucrarles supongo que también es beneficioso, ¿no? Sí, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? El poder involucrar y no dar algo externo, ¿no? Todo lo que es el tratamiento, todo lo que es los intereses, todo lo que es lo que vamos a proponerles, tienen que ser cosas de su interés, poder tomar lo que a ellos les interesa para a partir de ahí trabajar algo, ¿no? Qué sé yo, les interesa un paciente que le interesan un montón los autos de carrera. Entonces, bueno, con la psicopedagoga dijimos, bueno, le interesan los autos de carrera, vamos a ver que aprenda las letras de los distintos Fórmula 1, ¿no? Como tomar lo que a ellos les interesa para poder quizás poner otros objetivos, ¿no? Sí. Gemma dice, usamos muchos pictogramas, me refiero cuando entra en bucle, por ejemplo, porque no encuentra algo y tampoco entiende que hay que buscar, pedir ayuda, aún apoyándose en pictogramas, entra en bucle y a veces hasta vomita. Cuando entra en bucle, y a veces no entiendo por qué el idioma. No, que sí, que no encuentro, ¿no? Que repetitivo, ¿no? Que está uno tras, ¿no? Que no hay manera de escapar de esto, de este ciclo, ¿no? De que no encuentro, entonces, sí, es muy importante poder trabajarlo con tiempo, ¿no? El tema de las opciones y de lo que y poder anticiparle que puede ser que vayamos al kiosco y que no esté el chupetín, ¿no? Como darle las opciones. Bueno, si no va a haber chupetín, ¿qué puede ser? Como anticiparse esas situaciones, porque cuando entra en bucle es muy difícil trabajar, ¿no? Hay que tratar de anticipar, ¿no? También hay otra manera de trabajar las emociones del enojo, con el semáforo, ¿no? De poder explicarle, bueno, cuando estás tan enojado, para respirar, pensemos, ¿y qué opciones tenés? ¿No? También con colores, pero en el momento de que está enojado es muy difícil interactuar con algunos chicos. Sí. Dice, repite lo que quiere, pero no entiende que debe buscar. Las opciones o frases de elegir lo ponen como nervioso.
Claro, esas opciones tienen que ser antes. Vamos a salir a comprar helado. Quizás no hay chocolate. Antes, trabajemos para cuando lleguemos al lugar, la opción ya está trabajada, ¿no? La opción aparece en el momento, porque ellos necesitan anticiparse. Claro, que ya sepa desde antes que puede no haber chocolate, o que puede no podemos o el negocio puede estar cerrado, o bueno. A veces podemos anticiparnos y a veces no. Es muy difícil. Pero la anticipación y las opciones antes de llegar a la situación ayudarían muchísimo. Pues no Claro. sé, supongo que ya te han dado algunas ideas, Gemma. Pues si queréis comentar algo más o si queréis ya lo dejamos. Sí, creemos que ya hablamos Sí, bastante. ¿no? Muchísimo, sí, ha sido maravilloso, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por vuestra amabilidad a dedicarnos vuestro tiempo. Muchas gracias también a todas y a todos por asistir o vernos en diferido, y recordad suscribiros si queréis volver a ver este webinar o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.asp. Si estás embarazada, tienes ya niños o niñas o trabajas con ellos, o simplemente quieres cuidarte, no te lo puedes perder. Cada jueves a las 6 de la tarde nos vemos en una nueva e interesante entrevista. Visita nuestras redes sociales para saber quién tendremos esta semana. Muchísimas gracias, María y Lorena. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, gracias, Rosa, un placer. Muchas gracias. Y saludos a todos. Y esperamos estar en contacto. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. chao.